Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a una nueva charla del ciclo de capacitación y actualización de Lista Verde. En el día de hoy tenemos nuevamente la posibilidad de contar con nuestro colega, contador, abogado, especialista en derecho tributario, que nos ha acompañado en distintas charlas, el contador Eric Rosenberg. Eric, agradecerte fundamentalmente a vos por la presencia y la predisposición de siempre. También, antes de comenzar, agradecerle a todo el equipo de comunicación y difusión de Lista Verde y a todos y todas las colegas presentes. En el día de hoy vamos a tener una charla referida a nociones prácticas de procedimiento tributario. La idea es hacer como en las distintas charlas y seminarios que hemos realizado el mecanismo generalmente es una exposición y después se abre lugar a distintas dudas, preguntas que nos pueden ir enviando por el chat y el licenciado Javier Peralta las va a ir transmitiendo. Como siempre también le pedimos a todos y a todas que tengan silenciados los micrófonos para hacer más entendible la charla, y también le vamos a dejar en el chat nuestra dirección de email para cualquier duda a futuro poder estar en contacto. Así que sin robarles más tiempo, los dejo con el contador Eric Rosenberg. Eric, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ante todo, quería agradecer mucho a Lista Verde por invitarme a poder compartir este espacio, para compartir estos conocimientos con todos ustedes, con mis distinguidos colegas. Y bueno, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan? Perfecto, bueno. Y bueno, como les adelantó Germán, la idea justamente, yo voy a pasar un PowerPoint y la idea es que, bueno, una vez finalizada la exposición, vamos a dejar habilitada una ronda de consultas, así que voy a estar a disposición para lo que luego las consultas, las dudas que sean menester evacuar. Bueno. En principio, el tema es un poco cuál es la idea de esta de introducción al procedimiento tributario. Muchas veces es el punto de contacto, como me presentó Germán. Yo, o sea, soy contador y abogado, y justamente el punto de contacto muchas veces es el tema del procedimiento tributario. ¿Por qué? Porque muchas veces los profesionales en ciencias económicas manejan muy bien lo que es el derecho tributario sustantivo, lo que son las normativas sustantivas, las leyes de los distintos impuestos. Los colegas abogados manejan bien el tema justamente de toda la cuestión procedimental tributaria, de los códigos adjetivos, la forma de litigar, pero a veces es como que no se terminan encontrando en lo que tiene que ver con lo que es el derecho tributario sustantivo. Bueno, de alguna manera uno de los puntos donde convergen las dos disciplinas es precisamente acá, que es, bueno, precisamente cómo se regula esta relación entre el fisco y el contribuyente, cómo se regula esa relación que surge justamente de las leyes tributarias y de las distintas presentaciones que hacen los contribuyentes, ya sea como sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria, como sujetos pasivos de los distintos impuestos, y evidentemente frente a determinadas discrepancias que pueden surgir, como es que el fisco detecta esas diferencias de criterio entre las presentaciones que hace el contribuyente y los criterios que puede tener el fisco. Esto está todo obviamente regulado a través de una ley, que es esta ley 11.683, de procedimiento tributario en el ámbito nacional. Y también esta ley viene a regular las distintas peticiones que pueden llegar a formular los contribuyentes cuando requieren una opinión, cuando requieren un acto expreso por parte de la administración. Y lo que también les quiero comentar es que estos rudimentos que yo voy a exponer se van a ver replicados en gran medida en el ámbito de lo que es el procedimiento tributario a nivel local, con los distintos códigos fiscales de las provincias y también con los códigos fiscales municipales en el ámbito municipal.
O sea, básicamente es un tronco, son principios comunes que se dan en el ámbito nacional y que tienen proyección también al orden local, obviamente con sus particularismos, con sus distintas aristas, pero básicamente, tanto a nivel nacional y subnacional, léase provincial y municipal, vamos a tener estos códigos adjetivos que nos van a decir básicamente cómo relacionarnos los contribuyentes para con el fisco, cuál es el catálogo, cuáles son los principios jurídicos que van a regir esa relación y cuáles van a ser los diferentes procedimientos que se van a poner en marcha, y llegado el caso, cuando surjan actos administrativos puntuales, cuáles van a ser las distintas vías recursivas, tanto en el ámbito administrativo y eventualmente también en el ámbito judicial, porque, como ustedes bien sabrán, una vez agotada la vía administrativa, tenemos la instancia judicial, ¿no? Con una particularidad en el ámbito nacional y también en el ámbito de algunas provincias, donde tenemos justamente los tribunales fiscales, donde existen recursos para cuestionar las determinaciones administrativas por parte de los fiscos, ya sea de la FIP o del caso de ARBA en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. También lo tenemos en el ámbito de Tucumán, en el ámbito de Mendoza. Tenemos tribunales fiscales donde, una vez dictado el acto administrativo, el acto determinativo de oficio, tenemos una instancia de apelación donde interviene un ámbito, un tribunal administrativo, no es un tribunal judicial, es un tribunal administrativo, el tribunal fiscal es un tribunal administrativo, pero es un ámbito de revisión, un ámbito de jurisdicción plena. Bueno, hecha esa breve introducción, vamos a ir a ver, vamos a ver los distintos institutos que están receptados en esa ley de procedimiento tributario. Vamos a ver cuáles son las facultades que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos justamente por la aplicación de esta norma. Vamos a ver cómo se sustancia el contencioso tributario, que es una determinación de oficio, y vamos a ver por último cuáles son las instancias recursivas que hay frente a ese procedimiento de determinación de oficio y eventualmente también las instancias judiciales. Bueno, esta ley de procedimiento tributario es una norma que en principio es de contenido amplio porque agrupa básicamente disposiciones de derecho tributario en las diferentes ramas, como les adelanté. Contiene ramas o sea, aborda cuestiones sustantivas, cuestiones materiales, administrativas, formales, procesales y penales. Pero básicamente es, en esencia, un código adjetivo. Un código que nos dice de qué manera, cuál es la vía por la que van a transitar los diferentes procedimientos hasta que se forma la voluntad administrativa y de qué forma esta voluntad puede ser cuestionada, ya sea en instancias superiores a nivel administrativo o eventualmente en el ámbito judicial. Bueno, también esta norma, como no puede contener absolutamente todos los principios del derecho procesal, se consagra en los artículos 116 y 197 la doctrina de la supletoriedad, porque bien establece que para todo lo que no está previsto en esta normativa, vamos a ir en relación al título 1, que el título 1 de esta ley regula los procesos que se desenvuelven ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, y el título 2 regula todo lo que es los procedimientos ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Entonces, en relación al título 1, todo lo que no esté contemplado en esta ley 11683, nos vamos a tener que remitir para integrar esta normativa a la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley 19.549 y modificatorias, y el decreto reglamentario de esta ley,
que básicamente lo que nos dice es cuál es la competencia de los distintos órganos administrativos, cómo se forma la voluntad administrativa, cómo se cuestionan los distintos actos administrativos, etcétera, etcétera. Nos da los requisitos esenciales de lo que son los actos administrativos, ¿no? Y el acto administrativo por excelencia en el ámbito de la ley 11.683 es precisamente el acto determinativo de oficio. También supletoriamente se va a aplicar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por ejemplo, en todo lo que es materia de forma y ofrecimiento de la prueba, o sea, el tema de la forma y ofrecimiento de la prueba justamente está abordado en la ley 11.683, en la 19.549 y también lo que no esté previsto en estas dos leyes también lo vamos a encontrar en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, las distintas formas de notificación, en tanto no estén contempladas en la ley 11.683, etcétera, etcétera. Y por último, se va a aplicar supletoriamente lo que es el Código Procesal Penal, porque, a ver, la ley 11.683 también aborda la materia sancionatoria, ¿no? O sea, define qué pasa en supuestos de incumplimientos a deberes formales, en el caso de omisiones o defraudaciones en materia sustancial, o sea, omisión o defraudación de impuestos. Bueno, vamos a ver que al haber todo un régimen sancionatorio, evidentemente se va a aplicar en forma supletoria lo que es el Código Procesal Penal y las garantías propias del Código de Procedimiento Penal. Y en relación al título segundo, que como dijimos regula los procesos que se desarrollan en la instancia del Tribunal Fiscal de la Nación, todo lo que no estuviera contemplado en este título 2 o en el reglamento de procedimiento ante el Tribunal Fiscal, hay un reglamento especial, es una acordada del Tribunal Fiscal, ¿no? Se va a aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Código Procesal Penal. Bien, ahora, el origen de las controversias que se pueden suscitar, que van a terminar en un dictado de un acto administrativo, tiene que ver con facultades de verificación y fiscalización. ¿Por qué? A ver, como ustedes bien sabrán, el principio básico y general en el ámbito tributario es la autodeclaración. O sea, el contribuyente tiene la obligación de presentar declaraciones juradas. Perdón, me voy a tomar un mate, porque hablo mucho y eso hace que se me seque un poco la garganta. Está un poquito frío, pero viene bien, es muy reconfortante. Igual lo más reconfortante es la presencialidad. Pero bueno, para eso falta un poquito. Ya vamos a tener oportunidad de compartir estas cosas en forma personal y poder disfrutar de esa maravilla que es el interactuar entre seres humanos a través de la empatía. Bueno, retomo. Principio de autodeclaración. Entonces, evidentemente, los contribuyentes obligados a presentar declaraciones juradas, bueno, evidentemente el fisco tiene que tener alguna facultad para poder revisar, para poder exigir que se hagan presentaciones complementarias, que se presenten regímenes de información, para poder justamente nutrirse de determinados datos, para poder verificar que las presentaciones que hacen estos contribuyentes se ajusten a la normativa tributaria, se ajusten a lo que las leyes prevén como hechos imponibles y eventualmente en el caso de discrepancias poder hacer los cuestionamientos, ¿no?, pertinentes. Entonces, la finalidad de estas facultades de verificación y fiscalización justamente es asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de contribuyentes y demás responsables. Y son facultades que dimanan de los artículos 33 y 34 de la ley y el artículo 48 del decreto reglamentario. Bueno, entre estas exigencias encontramos el hecho de llevar libros, de llevar registros, de tener determinados comprobantes, etcétera, etcétera. A ver, hoy por hoy
todas estas, el derecho tributario y la vida social es tan dinámica, y más en tiempos de pandemia, donde prácticamente en los últimos 3 o 4 años se ha digitalizado prácticamente todo. Entonces, muchas veces estos principios, estos institutos que hay obligación de llevar libro, de llevar registro, sí, sigue existiendo, pero evidentemente todo esto ahora es en formato digital. La factura digital, o sea, la facturación electrónica, ya sea por los comprobantes que uno emite, la facturación electrónica que uno recibe, el libro de IVA digital. Evidentemente todo se va haciendo cada vez más digital y la esfera de conocimiento del fisco, con la potencia de procesamiento de datos que tiene, se va haciendo cada vez más afinada. Entonces, cada vez más las verificaciones y fiscalizaciones son más, parten más justamente de esta inteligencia, de esta minería de datos que se lleva adelante, ¿no? Pero bueno, en principio, inclusive para poder el fisco hacer estos cruzamientos, estas verificaciones, estos chequeos de consistencia de la información presentada, tiene que evidentemente para poder hacerlo, tiene que contar con estas facultades que son las que le otorga la ley, ¿no? Entonces, otras exigencias es que los contribuyentes en algunos casos tienen la obligación de verificar la validez de los comprobantes recibidos, esto justamente para evitar lo que es la facturación APOC, ¿no? Que eso es una materia, puede ser objeto de una charla aparte, es todo un universo, el tema de la impugnación de los comprobantes y de las determinaciones sobre la base de facturas APOC, o la obligatoriedad de utilizar determinados medios de pago para justamente poder seguir, para que pueda haber una trazabilidad de los medios de pago y justamente dificultar la existencia de estas usinas APOC y la economía informal, ¿no? Por ejemplo, el tema de los pagos bancarizados, de los pagos con cheque, y bueno, también esto con el tema de la pandemia, prácticamente se ha recontrabancarizado, no toda, una gran parte de la economía. Existen ahora nuevos medios de pago como son los e-check, etcétera, etcétera. Bueno, y el tema, hay también acá una diferencia entre estas facultades que tiene el fisco, entre las facultades de verificación y fiscalización, y básicamente, a modo de muy prieta síntesis, las facultades de fiscalización son las potestades que tiene el fisco para verificar que las presentaciones que hacen los contribuyentes se ajusten a los requerimientos formales y sustanciales que tienen según las leyes de fondo, y las facultades de verificación, evidentemente, lo que buscan es detectar básicamente hechos imponibles ocultos. O sea, de alguna manera se busca detectar aquellos contribuyentes que están en la clandestinidad, aquellos contribuyentes que presentan declaraciones, omiten hechos imponibles, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente las facultades de verificación tienden a sacar, a tratar de encontrar justamente a aquellos contribuyentes que se encuentran en la clandestinidad. Hoy en día, si bien todavía los niveles de evasión son bastante altos, se estiman siempre, uno escucha que hay más o menos un 30-40% de la economía que se desenvuelve en forma informal, etc. Pero cada vez esto se torna más dificultoso, porque precisamente con todas las herramientas de inteligencia fiscal que hay, evidentemente, o sea, es como muchas veces yo lo describo a los contribuyentes ocultos, son como los agujeros negros en el universo, ¿no? Es como que nadie sabe qué pasa ahí adentro, pero se pueden inferir por todas las propiedades que lo circundan. O sea, por ejemplo, un contribuyente puede estar oculto, pero a través de todos los regímenes de información de los que le facturan a él, de las acreditaciones bancarias, de los regímenes de información de terceros, de los escribanos,
de los registros de la propiedad inmueble, del registro de la propiedad automotor. Bueno, hay toda una serie de datos de los que se nutre el fisco, donde un contribuyente puede, o un presunto contribuyente puede no efectuar ningún tipo de presentación, y el fisco está en condiciones de hacer una reconstrucción precisamente de la magnitud económica de este sujeto, precisamente por los datos de estos terceros. Bueno, por último, muy importante, el tema del domicilio fiscal electrónico. Prácticamente con todo esto, este avance que hay en la materia de la digitalización, prácticamente para cualquier trámite, para poder tener existencia en la economía formal, correlativamente, además de quit, sí o sí es fundamental tener domicilio fiscal electrónico. Y una de las herramientas por excelencia que está usando el fisco, más en época de pandemia, es justamente el tema de la fiscalización electrónica, donde, bueno, sobre la base de los cruzamientos se detectan inconsistencias y se le notifica al domicilio fiscal electrónico la existencia de una fiscalización electrónica, donde el contribuyente tiene la obligación de responder electrónicamente determinadas cuestiones, de brindar determinadas explicaciones, ¿no? Y en el caso de que el fisco no se dé por satisfecho con estas explicaciones, bueno, todo esto derivaría en una orden de intervención, donde ahí empieza una fiscalización del punto de vista, una fiscalización formal, que vendría a ser la antesala al proceso de determinación de oficio, ¿no? Bueno. Entonces, como ya les adelanté, dentro de estos poderes de verificación y fiscalización, son poderes amplios. La AFIP tiene la posibilidad de citar al firmante de la declaración, exigir presentación de comprobantes y justificativos, inspeccionar libros, documentos, requerir el auxilio de la fuerza pública, etc., ¿no? Bueno. Y con respecto a esto hay dos temas que son justamente muy importantes en el marco de estos poderes de verificación y fiscalización, que tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, ustedes tienen que tener presente que van a tener dos tipos de orden de allanamiento. En el caso de que un contribuyente, por ejemplo, se resista a una verificación. Van a tener la orden de allanamiento, que es la que surge de la ley 11683, que por ejemplo en el ámbito de la capital se va a tramitar ante la justicia en lo contencioso administrativo, ¿no? Donde la finalidad de esa orden de allanamiento es hacerse de los documentos necesarios para reconstrucción de la materia imponible. Este es un tipo de allanamiento. El otro allanamiento lo van a encontrar en la ley penal tributaria, pero para pedir esa orden de allanamiento que se pide en el ámbito de la justicia penal económica, en el ámbito de la capital o en la justicia federal del interior del país, este primer allanamiento de la 11683 en el interior del país también va a la justicia federal, ahí no hay distingo, porque lo que sería el contencioso administrativo y el penal económico en el ámbito del interior es la justicia federal. Pero bueno, este allanamiento en el marco de la ley penal tributaria, evidentemente, tiene que ver con otras cuestiones donde básicamente lo que se busca es hacerse de pruebas o preservar la prueba en el marco de lo que es una causa ya por un delito de evasión fiscal. O sea, son dos tipos de allanamiento diferentes, las finalidades son diferentes y obviamente, como podrán apreciar, la gravedad es diferente. Y otro tema, muchas veces, que tiene que ver con cuáles son las medidas que despliega el fisco frente a la falta de respuesta, de requerimientos o de fiscalizaciones electrónicas, ¿no? Pasa a inactivar directamente la quit. Muchas veces ni siquiera se toma el trabajo de pedir una orden de allanamiento ante el juzgado, ¿no? Cuando no reviste en principio mayor gravedad la situación, sino que directamente inactivan la quit. Y esto la doctrina entiende que inactivar la quit debería ser un proceso que sea respetuoso de todas las garantías procesales y constitucionales,
porque hoy en día cualquier sujeto que le inactivan la quit es prácticamente la muerte comercial. Y justamente la vía idónea para volver a activar la quit, cuando esto se demora, es la acción de amparo. O sea, muchas veces, o prácticamente en todos los casos, para cuando el contribuyente se le está haciendo peliagudo volver a activar la quit, lo que se termina articulando es una acción de amparo, donde básicamente el juez lo que hace le ordena al fisco que le quiten la quita al contribuyente para que pueda continuar operando. Y en todo caso, que si necesita satisfacerse de determinados elementos de juicio, por la razón que sea, que lo vayan resolviendo a través de distintos requerimientos. De hecho, tienen todo el herramental, la 11683, para aplicar sanciones, etcétera, etcétera, en el caso de que el contribuyente no responda a esos requerimientos, ¿no? Bueno, y estas facultades de verificación y fiscalización son discrecionales, ¿no? Y evidentemente van a ser ejercidas en función de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia. Y una de las formas de poner en práctica esta discrecionalidad, que, ojo, esto tiene que quedar muy en claro, discrecionalidad no es arbitrariedad. Yo puedo tener discrecionalidad en la elección de para determinado programa de fiscalización, de determinado sector económico, o de fiscalizado a determinados contribuyentes que presentan determinados índices o determinados ratios que en principio no se reputan razonables. Bueno, eso se da a través de lo que son programas de fiscalización, y eso es objeto de discrecionalidad. Arbitrariedad sería, por ejemplo, librar un programa de una verificación sobre un criterio meramente subjetivo sobre tal o cual contribuyente por alguna razón que no tenga que ver con cuestiones de contenido económico o que no se encuadre dentro de una situación general. Bien. Perfecto. Bueno, ya adentrándonos en lo que sería el procedimiento de determinación de oficio, estoy mirando la hora y me tengo que apurar un poquito. El procedimiento de determinación de oficio vamos a tener básicamente tres formas, ¿no? Es un procedimiento administrativo, como les adelanté, tendiente a determinar la materia imponible, a determinar el impuesto, o también puede eventualmente, jamás de un caso, pero puede determinar quebranto también. Y el procedimiento se puede efectuar sobre base cierta, o sobre base presunta, o sobre base mixta, donde se combinan elementos de base cierta y elementos de base presunta. Básicamente cuando es sobre base cierta, es cuando, por ejemplo, hay elementos concretos y categóricos, por ejemplo, el contribuyente factura pero no presenta sus declaraciones juradas de IVA, o por ejemplo hay información de terceros muy precisa, muy concreta, de operaciones celebradas. Por ejemplo, a ver, base cierta es, no sé, todo lo que está contenido en lo que vendría a ser el libro de IVA digital. Se sabe cuánto es la venta, se sabe cuánto es la compra, se sabe cuáles son las retenciones, se sabe cuáles son las percepciones y el contribuyente no presenta la declaración jurada. Bueno, en ese caso directamente sería una hipótesis de base cierta. Ahora, por ejemplo, cuando no existen estos elementos, bueno, y por ejemplo, hay acreditaciones bancarias, o por ejemplo, aparece una operación de una compra de un inmueble, o la compra de un rodado, o algún otro bien registrable. Bueno, que evidentemente se nota que hay un incremento patrimonial, y en principio ahí la determinación procedería sobre base presunta, porque no tengo los elementos categóricos que me permiten una reconstrucción exacta de la base, sino que tengo justamente indicios o tengo manifestaciones de capacidad económica que se infiere que esa capacidad económica tiene normal conexión con un hecho imponible que yo no exterioricé, no revelé, y entonces eso da pie para que justamente sea una reconstrucción justamente sobre base presunta, ¿no? Entonces, ¿en qué casos
procede la determinación de oficio cuando no se haya presentado la declaración jurada o cuando resulte impugnable la declaración presentada, o sea, o cuando no presento, o cuando la que presento tiene en principio prima facie inconsistencias en relación a lo que el fisco considera que es lo que debería ser, o cuando se pretenda extender la responsabilidad al solidario, ¿no? Bueno, ¿y cuando no procede la determinación de oficio? Bueno, cuando en la declaración jurada se computan conceptos improcedentes, como ser cuestiones de saldo, o en el caso de retenciones o percepciones exteriorizadas en la declaración del agente o constatadas a través de la existencia de los certificados, ¿no? Esto básicamente como es para que quede claro. O sea, por ejemplo, el primer punto sería, ustedes saben, la declaración jurada básicamente se podría dividir en dos partes. Lo que es la determinación de la base imponible propiamente dicha, podría ser el impuesto determinado en el impuesto a las ganancias, o el saldo técnico, que es débito contra crédito en el impuesto al valor agregado. Perdón, estoy escuchando, les pido por favor que silencien los micrófonos, porque si no se me hace bastante complicado. Bueno, entonces, habíamos dicho... Desmuteate, Eric. Desmuteate, Eric. Desmuteate, ahí está. Ya me desmuteé, muchas gracias, Javi. Continúo. Entonces, vemos que la declaración jurada tiene dos partes, que es lo que es la determinación de la base imponible propiamente dicha, y esa parte, cuando se cuestiona la base imponible, cuando se cuestiona el impuesto determinado, procede la determinación de oficio, pero la segunda parte de la declaración jurada, que tiene que ver con retenciones, percepciones y pagos a cuenta, en el caso de que yo, por ejemplo, computo una retención indebida o computo un pago a cuenta indebido que no existe, entonces eso hace a la cuestión del saldo, no ya del impuesto determinado, sino del saldo, no es necesario el procedimiento de determinación de oficio, esto obviamente por una cuestión de economía procesal, para evitar el dispendio procesal, el dispendio jurisdiccional administrativo y eventualmente judicial. Entonces, en ese caso basta la simple intimación administrativa de pago, frente a lo cual el incumplimiento directamente se libra boleta de deuda y se inicia el juicio de ejecución fiscal, cuando las cuestiones son de saldo. Lo mismo con las retenciones o percepciones exteriorizadas en una declaración jurada del agente o en el caso de yo, por ejemplo, me computo un certificado, entonces evidentemente si yo tengo un certificado de retención y el agente no depositó las retenciones, no hace falta la determinación de oficio, sino que directamente haciendo esa constatación, directamente se le intima de pago al agente de retención a que deposite las mismas y en caso de incumplimiento, directamente no hace falta la determinación de oficio, sino que directamente se procede a intimación de pago y libramiento de boletas de deuda. A ver. Perfecto. Bueno, como les adelanté, el procedimiento de determinación de oficio busca salvaguardar el debido proceso. Las cuestiones conceptuales sobre qué es base cierta y base presunta ya también las abordamos por lo menos someramente. Y lo que les comento es que también la ley siempre va a tener preferencia sobre el procedimiento sobre base cierta y el método sobre base presunta siempre va a ser subsidiario. ¿Por qué? Porque lo que busca es que, ¿por qué siempre se busca siempre sobre base cierta? Tiene preeminencia de base cierta. Porque el mandato legal es justamente recaudar el impuesto en su auténtica dimensión conforme a la auténtica dimensión de los hechos imponibles concretos verificados. Frente a esa imposibilidad, subsidiariamente voy a apelar a un sistema de presunciones y que de estas presunciones la virtualidad que tienen desinvertir la carga de la prueba. ¿Para qué? Para que evidentemente, si yo
pongo al fisco en la obligación de tener que probar cada uno de las observaciones que me hace, y aplicaría el procedimiento probatorio como es en materia civil, bueno, evidentemente sería un infierno. Tendría que tener, en lugar de, creo que son 18.000 agentes que tiene toda la AFIP, tendría que tener 500.000 para poder llevar adelante estos procesos, por una cuestión de economía procesal y por una cuestión de, justamente como está comprometido la renta pública y el Estado necesita recaudar en forma tempestiva, en forma eficaz, bueno, evidentemente se invierte la carga de la prueba, se construyen estas presunciones y es siempre el contribuyente el que, dentro de los términos que brinda la ley, tiene la obligación de probar en contrario frente a las objeciones e imputaciones formuladas por el fisco, ¿no? Bueno, en qué casos se aplica esta determinación sobre base presunta, una modificación legal a través de la reforma tributaria de la ley 27430, y es cuando, por ejemplo, cuando se advierten irregularidades que imposibilitan el conocimiento cierto de las operaciones, como les adelanté, cuando se obstaculizan facultades de fiscalización, cuando no se presenten libros, comprobantes o contabilidad, cuando no se registran operaciones, cuando hay registro de operaciones no efectuadas, y bueno, básicamente en ese tipo de situaciones. Bueno, ¿cuáles son estas presunciones generales que están establecidas en el artículo 18 que van a servir de puntapié para que el fisco pueda hacer una reconstrucción de base? Tenemos dos tipos de presunciones, que son las generales y después vamos a encontrar las específicas. Las generales están en el copete del artículo 18 de la ley, que son el capital invertido, las fluctuaciones patrimoniales, utilidades de otros periodos fiscales, los rendimientos de empresas similares, los salarios, consumo de servicios públicos, el alquiler del negocio, el nivel de vida del contribuyente. Como verán, son todas presunciones donde, de alguna manera, sobre los indicios que se detectan en la magnitud económica de estos elementos, se puede inferir cuánto debería ser la materia imponible en relación a cada uno de los diferentes impuestos. Perfecto. Después encontramos las presunciones específicas, que es, bueno, ¿cuáles son justamente estos disparadores que va a encontrar el fisco, que va a tener bien aceitados los sistemas para que detecten estas situaciones, ¿no? Bueno, evidentemente, en el caso de las ganancias netas de personas humanas, que equivalen como mínimo, tienen que ser 3 meses de alquiler de la casa habitación, se van a verificar los precios de las escrituras en los inmuebles. Para eso está justamente todo este tema del COTI, que es los códigos de operación de transferencia de inmuebles. Hay una gran base de datos sobre la base de las ofertas de inmuebles que hay. Entonces, de esa manera el fisco puede tener una aproximación de cuánto vale el metro cuadrado en determinado barrio, en determinado momento, para ver si las escrituras que se celebran son razonables o no, las diferencias físicas de inventario que se puedan constatar. Esto evidentemente, bueno, para eso tiene que haber una toma física de inventario, que pueda haber inventario en más o puede haber en menos, ¿no? Esto en época de pandemia, evidentemente, como se podrán imaginar, está suspendido, pero básicamente, ¿cuál es la idea? Si yo, por ejemplo, hago una toma de inventario y, por ejemplo, en la declaración jurada, el sujeto dice, yo tengo 100.000 pesos de inventario, y resulta que hay 1.000.000, evidentemente esos 900.000 pesos se parte de la base que ese inventario que lo tiene oculto lo adquirió con venta omitida. A contrario censo, si yo, por ejemplo, digo que tengo 1.000.000 de pesos de inventario, resulta que en una toma de inventario físico tengo 100.000. Bueno, también al revés, también se entiende que esa diferencia de inventario obedece a ventas omitidas. Bueno, perfecto. Diferencias entre la producción declarada y la relevada satelitalmente. Esto es para la actividad agropecuaria. Después también hay una figura que prácticamente no se utiliza, que es el tema del punto fijo. Y
hay dos caballitos de batalla que son de práctica permanente, que tiene que ver con los depósitos bancarios a través de los regímenes de información que presentan los bancos, esos se cruzan con las ventas, y el tema de los incrementos patrimoniales no justificados, que tienen que ver básicamente o bien con bienes que el fisco toma conocimiento que están en mi patrimonio y yo no los declaro en las declaraciones juradas, o bien, por ejemplo, cuando yo declaro pasivos que no están cruzados con el activo de la otra parte, cuando es un pasivo ficticio, evidentemente se considera también ahí que hay un incremento patrimonial no justificado. Bueno, después también hay una presunción de ingresos de fondos provenientes de países de bajo nula tributación. Esto, yo después voy a compartir el material, pero vamos a avanzar porque si no, no nos va a quedar tiempo para la ronda de consultas. Bueno, también vamos a tener el procedimiento de determinación de oficio, que básicamente vamos a ir también así raudamente, así podemos habilitar la ronda de preguntas. Vamos a tener en principio la determinación de oficio como es un acto administrativo de alcance particular. ¿Y cómo es el esquema básicamente? Tenemos una verificación, esa verificación, esa inspección, hay una orden de intervención donde dicen cuáles son los pedidos que se van a fiscalizar. Bueno, una vez que termina la etapa de la inspección, el inspector va a poner a mi consideración los distintos ajustes que pueda encontrar o las diferencias de criterio que pueda haber. Yo puedo aceptar y consentir esos ajustes, ese proyecto de ajuste, que es lo que en la jerga se denomina prevista, y puedo presentar las declaraciones rectificativas, o puedo decir no estoy de acuerdo. Si yo digo no estoy de acuerdo, entonces lo que va a hacer el fisco va a ser correrme vista de los cargos que se me formulan, que en última instancia es todo eso que detectó el inspector y que me sometió a consideración. Bueno, ahora me va a ser notificado formalmente, me va a decir se formulan todos estos cargos, y así con esa vista de los cargos formulados y de la impugnación de la declaración jurada que fue objeto de revisión, me van a correr vista y yo voy a tener la oportunidad de ofrecer pruebas en relación a estos cargos que se formulan, y, o sea, contesto la vista, ofrezco prueba, y sobre la base de toda la prueba que se ofreció, que de alguna manera vendría a ser en muchos casos una reedición del proceso de inspección, pero ya evidentemente por un cauce mucho más formal, con ofrecimiento de prueba de informes, de pericias, etcétera. Sobre toda esa base, una vez cerrado el periodo probatorio, el fisco determina, o sea, dicta una resolución determinativa, y yo en ese caso, obviamente previo al dictado de la determinación, el fisco puede habilitar una instancia de acuerdo conclusivo voluntario. Esto es un artículo incorporado por la ley 27430. Esta figura recibió muchas críticas porque dicen que en este caso el fisco es juez y parte, porque el órgano que se encargue de analizar las cuestiones para ver si hay acuerdo conclusivo o no, son todos funcionarios del propio fisco. Pero bueno, el contribuyente puede rechazar esta propuesta y puede seguir adelante con el proceso de determinación de oficio. Y dictada la resolución determinativa, tiene el contribuyente la chance de hacer una, ¿cómo se llama? Puede presentar un recurso de reconsideración o puede directamente presentar una apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Bueno, en realidad ya son prácticamente las 6 de la tarde y evidentemente hay bastante más material, pero bueno, en principio me gustaría redondear con una idea conceptual con los distintos, el resto de los recursos que hay en el ámbito administrativo, y eventualmente
la cuestión judicial la podemos dejar para una segunda edición de esta charla, porque quiero dejar habilitado también después el micrófono para que los colegas puedan interactuar un poco y me puedan formular consultas. Pero bueno, lo que les quiero comentar es que básicamente tienen, en el ámbito tributario, tienen 3 grandes recursos frente a los actos dictados por el fisco. Cuando, por ejemplo, la determinación de oficio tiene la chance de apelarse ante el Tribunal Fiscal o bien irse por el recurso de reconsideración, que es el artículo 76, inciso A de la ley. En el caso de que no sea una determinación de oficio o que no sea una aplicación de una sanción, sino que sean, por ejemplo, decaimiento de planes de facilidades de pago, observaciones de reintegros de IVA exportadores, liquidaciones de intereses, liquidaciones de pagos a cuenta, etcétera, etcétera. Todo eso va directamente, puede ir por recurso de reconsideración. Y cuando no hay una vía específica en la ley 11683 para el resto de cualquier otro acto que se dicte, vamos a tener siempre el recurso residual del artículo 74 del decreto reglamentario, que tiene una particularidad, no tiene efecto suspensivo, el efecto suspensivo hay que pedirlo. Y también dentro de cada uno de los distintos trámites que están regulados por parte de la FIP a través de las distintas resoluciones generales, siempre es importante ver cuáles son las propias vías recursivas que los mismos pueden establecer en los distintos regímenes. Entonces, básicamente tenemos esos grandes recursos: apelación al Tribunal Fiscal cuando son determinaciones ¿cómo se llama?, de impuestos o aplicación de sanciones. Para el resto tenemos también el artículo 76, inciso A, que son reconsideraciones, o el recurso residual del artículo 74, o las distintas vías que establezcan las distintas resoluciones generales. Y una vez agotada la vía administrativa, siempre vamos a tener la posibilidad de accionar ante la justicia y de obtener también, en el caso de las sentencias del Tribunal Fiscal, una revisión judicial suficiente. Bueno, dicho esto, vamos a habilitar la ronda de consultas. Así que bueno, estimados colegas, estoy a vuestra disposición para lo que me quieran consultar. Hola, hola Eric, ¿cómo estás? Primero, un saludo a todos y todas, a todos los que están escuchando. La verdad, muy interesante la charla, muy buena la perspectiva. La realidad, hubo un par de preguntas que las fuiste respondiendo justo en el mismo momento en que estaba haciendo la charla, pero bueno, nada, eso. Así que estaría bueno lo que sí alguna otra pregunta que las fuiste respondiendo. Ahora, ¿me escuchan? Que me parece que me tildé. ¿Estoy? No, Javi. Sí. Hola. Sí. Decime, Estás sí, compartiendo la página, Javi. Ah, bueno, perfecto. Ahí te lo saco, listo. Se me tildó la cosa, por eso. Ahí está. Ahí Ahora está. sí. No, me parecía, se me había tildado todo, me quedó todo blanco. Menos mal que no tengo fotos raras, ¿no? Bueno, así tenemos un poco de chiste. No, ahí vamos con la pregunta. No, lo que algunos colegas en Facebook, porque varias preguntas te hizo Vicente y algunos colegas más, y lo fuiste respondiendo a lo largo de la charla. Algunas cosas que salen en Facebook y que parecen interesantes es a lo mejor que adelantes algo de la perspectiva del abogado, porque a lo mejor de contadores es como que el procedimiento siempre lo vemos desde la parte más judicial, cuando nosotros algunos de estos procesos los judicializamos, ¿por qué a veces demora tanto a lo mejor? Sería cuál es la pregunta en realidad que hicieron. ¿Por qué a veces demora tanto que los carriles van por un lado, vos terminás pagando todo, y por qué demora tanto cuando llega al nivel judicial? Esa fue una pregunta, no sé si la vas a poder responder. Sí, absolutamente, con mucho gusto, Javi. El tema de por qué demora tanto tiene que ver con varias cosas. Uno es porque muchas veces no, porque la justicia realmente está funcionando muy mal. Y segundo, porque son cuestiones jurídicas que son sumamente complejas y la prueba es sumamente compleja.
seguramente con lo que tiene que ver con la informatización de todo lo que es el Poder Judicial, eso va a ir acotando bastante todos los distintos actos procesales, las distintas incidencias que se pueden ir suscitando. Eso va a ir agilizando, pero básicamente los procesos se demoran por la misma razón por la que se demora cualquier proceso. O sea, básicamente, desde que a mí me notifican una vista de una determinación de oficio, hasta que se dicta la determinación de oficio, cuando hay ofrecimiento y producción de prueba, eso mínimamente, con mucho viento a favor, me puede llevar entre 1 año y 1 año y medio. Después viene la apelación del Tribunal Fiscal, que si también hay ofrecimiento de prueba pueden ser 2 años más. Después la apelación de la sentencia del Tribunal Fiscal, porque si la sentencia del Tribunal Fiscal es adversa al fisco, el fisco va a apelar, y si es adversa al contribuyente, el contribuyente por lo general va a apelar, salvo que salga una moratoria. Entonces, ¿qué pasa? Viene el recurso ante la Cámara. Recién ahí salgo a la justicia. Estamos hablando de ya que transcurrieron 4 años desde que empezó toda la película. Y ahí salgo y tiene 1 año más la Cámara. Y un año o 2 eventualmente. Y después viene, cuando son cuestiones muy voluminosas, viene el recurso extraordinario ante la Corte. Entonces, hablando en criollo, mal y pronto, por abajo de las patas podemos tener 7 años. Y yo creo, tenemos sí. un tema más, que muchas veces también es un verdadero arte encontrar la vía procesal idónea. Porque a veces, decir, ¿cómo agotamos la vía administrativa? Si la agotamos vía tribunal fiscal, vamos a terminar en la Cámara Contencioso de Capital. Si agotamos por recurso de reconsideración, vamos a terminar en la Justicia Federal del interior del país, en el caso de que sean contribuyentes del interior. Y va a terminar en las cámaras del interior del país, y entonces de ahí va directamente a la Corte Suprema, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de una repetición? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces también, y más en épocas de alta inflación, ¿por qué se litiga tanto y por qué se atiborran los tribunales? Porque como el efecto ante el Tribunal Fiscal tiene efectos suspensivos sobre la obligatoriedad del pago y como el tema de la apelación de las multas, el fisco no puede iniciar el juicio de ejecución fiscal hasta que se expida la última instancia en materia sancionatoria, que esto puede ser, por ejemplo, la denegatoria del recurso extraordinario ante la Corte o la plancha del artículo 280, entonces me conviene muchas veces de la perspectiva del contribuyente discutir y estirarla para adelante a la espera de que salga una moratoria, a la espera de que salga un blanqueo. Entonces eso es lo que hace que los procesos son muy largos y evidentemente al contribuyente muchas veces en materia de multas o en materia de impuestos le conviene patear la pelota para adelante a la espera de una nueva moratoria. Y el fundamento de por qué son tan largos los procesos, prueba compleja y mal funcionamiento de los tribunales, mala cultura tributaria, la ventaja financiera, como la multa no se actualiza, sino que yo siempre la sigo discutiendo, se termina licuando por inflación, entonces termina siendo una ecuación financiera, discuto la multa, de acá a 5 o 6 años, cuando se expide la última instancia, o salió una moratoria que la condona, o termina representando el 15% de lo que corresponde al valor actual. Una multa de 1 millón de pesos hoy, si yo sé que la voy a pagar de acá a 6 años, hago el valor actual, el futuro flujo de fondo descontado me da un 10% del valor actual. Hago un vanitir, me conviene discutir. No sé si más o menos fui claro. Yo creo que fuiste muy claro. Ahí hay 2 personas que quieren hacer preguntas. Primero Vicente Lourenzo, un saludo también para él, y Hernán Darío Granda después. Digo, que hagamos las preguntas y después vos terminás de responder y cerrar eso. Con mucho gusto. Hola Eri, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo andan? Te quería hacer una consulta. Por la duda se haya cambiado algo en procedimiento tributario y no me enteré. En los últimos años uno observa que el contribuyente, que la AFIP le abre una verificación al contribuyente. Se presenta al contador con todas las, digamos, todos los papeles de trabajo y todos los elementos probatorios que pide la verificación. El inspector actuante en algo no está de acuerdo y le pide al contador, en este caso,
no, mirá, me tenés que rectificar porque esto no está mal evaluado o lo tomaste como exento cuando en realidad era grabado. Una discusión ahí con los bonos de Brasil en su momento, con algunos inspectores. Uno se allana, presenta la rectificativa y ahí queda el tema. Y siempre la duda me queda en que en realidad el inspector actuante debería abrir un sumario porque debería aplicar una multa. Entonces quería preguntarte, Eric, si el procedimiento algo cambió para que AFIP no, gracias, por suerte, no actúe de esa forma. Claro, lo que pasa es que en materia de exhibición, o sea, se modificó el tema de la reducción de sanciones, donde, pero básicamente quedó así, cuando vos tenés una inspección abierta, se reduce la sanción si vos rectificás antes del corrimiento de vista. Pero si vos presentás la declaración jurada rectificativa antes de tener una orden de intervención, estás exento de responsabilidad infraccional. Entonces, abierta la inspección, debería mínimamente distribuirse un sumario por artículo 45 o por artículo 46. Sí. Perfecto. Gracias. Hernán. Perdón, ¿puedo? Eric, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? No, te quería hacer la consulta, bueno, ya lo tocaste en tema general, pero cuando vos tenés que asesorar sobre todo con el primer procedimiento en el recurso, ¿no? Los recursos que tenés, el recurso de reconsideración sobre la misma persona que ya te evaluó, que te vuelve a evaluar el pedido. ¿Vos lo aconsejás o directamente ir por el otro camino? Depende. Depende si estoy en capital, depende si estoy en el interior y depende de la materia. Si, por ejemplo, estamos hablando de materia determinativa, el recurso de reconsideración, hablando en criollo, es un tiro en los pies, porque jamás me van a dar la razón. Entonces, ¿qué pasa? Siempre me va a convenir ir al tribunal fiscal porque tiene efectos suspensivos sobre el pago. ¿Me explico? Sí. Y aparte va a ser un ámbito de jurisdicción plena donde va a haber una evaluación muchísimo más seria de todo el corpus probatorio que va a surgir del expediente. Ahora, por ejemplo, si es solamente materia sancionatoria, bueno, y yo no quiero, por ejemplo, estoy en el ámbito, estoy en el interior del país y no quiero venir a litigar a capital, y sé que hay un criterio bastante benévolo, como en el caso de materia sancionatoria, no existe el solver repet, me conviene a lo mejor agotar la vía administrativa por el artículo 76, inciso A, y después voy a primera instancia, por ejemplo, del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, y después voy a la Cámara de Comodoro Rivadavia. Entonces tengo toda la chance de llevar el proceso adelante ahí. Entonces, evidentemente, una de las cuestiones complejas en el derecho tributario tiene que ver justamente con la estrategia procesal a desplegar, que va a depender muchísimo de cuál es el tipo de acto que voy a cuestionar y el asiento geográfico y el criterio de cada una de las cámaras en el interior del país, que vayan a entender justamente por la cuestión de la competencia territorial, ¿no? Perfecto. Ahora, cuando hay una discusión conceptual en materia impositiva, inexorablemente la vía idónea siempre va a ser, por el tema del solver repet, siempre voy a terminar en el Tribunal Fiscal y en la Cámara Contenciosa de Capital. Dice claramente la ley que tiene que abrir oficinas del Tribunal Fiscal en el interior del país, pero eso hasta la fecha es una expresión de deseo. Muero en el Tribunal Fiscal en las 4 salas tributarias de acá de Capital y en las 5 salas de la Cámara. Gracias, Eric. Bueno, gracias, Eric. Perdón. Sí, ¿quién habla? El contador Margaride. Hola, contador. ¿Cómo le va, doctor? Todos. Gracias. Muy bien, por suerte. Decía, buenas tardes a todos. Un saludo especial al doctor Rosenberg, gran amigo, apreciado amigo. Y muy contento por su exposición.
y lo felicito. Pero yo quería hacer un comentario en cuanto a los beneficios del estiramiento de los recursos, porque salvando el caso de las multas, en donde no tiene otras consecuencias más que en definitiva esperar la sentencia más allá de todas las alternativas recurribles. En el caso de los tributos, no si bien el efecto es suspensivo de apelar en cualquiera de las instancias que comentó el doctor Rosenberg, digo, evidentemente lo que no suspende son los intereses. Y los intereses hay que evaluarlos correctamente porque a veces los resarcitorios han sido superiores a la inflación y a veces ha sido lo contrario. Por ende, hay que tener mucha seguridad y consistencia respecto de la defensa a llevar adelante en las instancias apelatorias. Porque el hecho de recurrir y no hacer los cálculos de la consecuencia de dichos intereses, más allá de otras sanciones, puede tornar la deuda en un monto apreciable respecto de la actividad o explotación del contribuyente, por un lado. Esto amerita, digamos, repito, hacer un cálculo, de la consistencia de la defensa, como también de las consecuencias de esos intereses que no se suspenden. Y aún cuando apelarse a que en algún momento, y lamentablemente en la Argentina han ocurrido muchas veces, los fiscos o los gobiernos han establecido planes de facilidades o aún moratorias, que en algún caso han sido beneficiosas porque se han reducido los intereses. Evidentemente, si eso no ocurre, repito, a lo mejor esa deuda que originalmente tenía una entidad pasible de asumirse y a posteriori no, por efecto de las consecuencias de la actividad, repito, del contribuyente, ameritan a hacer, repito, una evaluación muy concreta desde el punto de vista económico, más allá de la cuestión jurídica, ¿no? Gracias. ¿Tenés algo para decir, Eric? Sí, bueno, primero que nada, me causa mucha alegría que esté presente el doctor Margaride. El aprecio es recíproco, es un excelente profesional, colega también muy versado en el ámbito jurídico, es un conocedor muy profundo del derecho, excelente persona y excelente amigo. Me encanta tenerte presente, es una gran alegría verte, Jorge. Yo te voy a decir una cosa, voy a compartir contigo ese tema que vos señalás. Muchas veces lo discutimos con los clientes y vos sabés cuál es la respuesta que me dan. Me dicen, sí, es verdad, pero yo si tengo dólares, los guardo en una cajita y a pesar, aunque la tasa de interés sea sustancial, aunque en par de la inflación, ya no solamente juegan al tema de estirarla por la cuestión de la tasa de interés contra la inflación, que como vos bien decís, es una ecuación delicada que muchas veces la tasa de interés termina un poco por arriba, ponele que en moneda homogénea son algunos puntos, pero especulan con que se guardan los dólares y que producto de la devaluación terminan liquidando la cuestión cuando sale una moratoria con la tercera parte de la mitad de los dólares. Esa es la ecuación que hacen. Y hablar ahora con el tema de los bitcoins. Escucho cada cosa que es de no creer. Así que bueno, yo por eso a veces digo, si nosotros le tenemos que explicar nuestra economía y nuestro sistema judicial y los recursos y nuestras estrategias procesales a un sueco, a un noruego, a un holandés o a un neozelandés, digo, estos tipos bajaron de un plato volador porque no les entiendo absolutamente nada. Son cuestiones que son inimaginables. Yo creo que cada vez con este tipo de situaciones, creo que podemos llegar a ser mejor interpretados por un residente de Burkina Faso de Sierra Leona que por un escandinavo. Pero bueno, es una apreciación personal. Está muy bien. Bueno, una cosa más, avisarles que seguimos empadronando todos los que son los colegas que son de la Facultad de Ciencias Económicas
estamos empadronando para las elecciones del claustro de graduados de la facultad, así que todos los que son graduados se pueden comunicar con nosotros por alguna de nuestras vías, ¿no? Por el Facebook, Instagram, por el mail o por el WhatsApp, y nosotros los acompañamos, les explicamos, no los acompañamos, pero les explicamos cómo hacerlo, si hay cualquier indicación, eso para mencionarlo. Y si no hay ninguna otra pregunta, y me parece, Eric, que la última reflexión, creo que con la última reflexión nos vamos. Aparte de Bitcoin, también en la bolsa se puede invertir, ¿no? Y hay que ver qué sale, o en cualquier otro negocio. Como dijo una vez un profesor de administración financiera, un peso hoy vale más que un peso mañana, ¿no? Pero bueno, así que nada, eso. Y no sé, si no hay nada más, nos vamos. Germán, ¿querés decir algo más? No, Javi, agradecerles a todos y nuevamente a Eric. Muchísimas gracias, Eric. Bueno, entonces un saludo grande a todos los colegas y las colegas. Muchas gracias por participar. Estamos hablando, estamos en contacto. Por favor, cualquier duda, cualquier inconveniente nos contacta por cualquiera de los medios. WhatsApp, mail, Facebook, Instagram y Twitter. Hasta luego. Y el material lo enviamos. Perdón, Muchas Javi, gracias, un tema más. Felicitaciones. Quedo en deuda con el resto del material, que realmente sería muy provechoso poder exponerlo en algún momento, así que de ser invitado me comprometo ya de por sí a completar la charla para terminar de completar justamente el escenario de los distintos recursos, ya lo que vendría a ser la fase 2 de esta charla en sede judicial. Ya te comprometemos, Eric, entonces. Bueno, gracias. Y una cosita, enviamos como siempre el material y el link de la charla, lo enviamos también por mail que nos consultaron, también queda en nuestro Facebook Causa Profesional Lista Verde, que nos estaban consultando. Bueno, hasta luego y un saludo grande. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Adiós.